Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Perdón, no los había visto, estaba acá distraído. Yo soy César Paul, espero se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este canal, su canal Sideral Channel. Y en esta ocasión estaré dando unas recomendaciones, unos tips de psicomotricidad y de calentamiento para que ustedes mejoren en la batería y vayan expandiendo sus horizontes. Pero antes de comenzar, les daré un tiempo para que vayan y se suscriban, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y pues sigan al pendiente de todo. Y pues los espero, no hay prisa. Ya, eso es todo, bro. Ya te vi, faltas tú. Hey, no te hagas, también la campanita. Eso es todo, bro. Ahora sí, podemos empezar. Y bien amigos, ahora sí comenzamos con las recomendaciones, los tips que les empezaré a dar. Y bien, como principal y primordial es primero calentar. El calentamiento es fundamental antes de empezar a hacer cualquier ejercicio. Y al tocar nosotros estamos haciendo un esfuerzo físico. Como principal para calentar el antebrazo y muñecas hay que hacer unas estrellitas, como las conozcan, este movimiento. Alrededor de 30 segundos o si quieren más, ya hasta que ustedes se sientan cómodos, que no sientan que se vayan a lesionar porque sus extremidades son muy importantes, si no, luego no van a poder tocar, ¿ok? Y luego hay que hacer también movimiento de muñecas, es muy importante, también alrededor de 30, un minuto este movimiento para evitar las lesiones. También hay que mover los hombros y estirar los brazos de esta manera. Estos estiramientos hay que hacer alrededor de 15 de cada mano para evitar las lesiones. También los movimientos de hombros alrededor de 30 segundos. Y bien, esto es para el calentamiento. Posteriormente amigos, mis tips de psicomotricidad. Y bien amigos, como primer tip de psicomotricidad que les daré va a ser este ejercicio, ¿ok? Y consiste básicamente en ir del pulgar al índice, que nuestro dedo gordo vaya tocando cada dedo de ida y de regreso. Practíquenlo primero si gustan con una mano o si pueden con las dos. Ir poco a poco hasta que ya puedan irlo haciendo más rápido, ¿ok? Ustedes no se preocupen, si no pueden vayan haciéndolo poco a poco. Nadie le va a salir a la primera nada, ¿ok amigos? No se estresen, todo es práctica en esta vida. Bien, como siguiente tip, les daré un ejercicio parecido que va a ser estos dos. Bajar cada dedo, el dedo grosero primero, luego el otro que no sé cómo se llama y al final el índice, así. 1, 1, 1, 1, 1. Este nos va a ayudar para coordinar cuando estemos tocando las baquetas, hacer estos golpecitos. Obviamente ahorita los estoy exagerando mucho, pero cuando estemos tocando van a ser casi imperceptibles y les va a ayudar mucho para la velocidad. Igual si gustan agarrar sus baquetas y hacer estos movimientos, practiquen con las dos manos, primero con una, lento, y luego con la otra. Por favor, no se lastimen y háganlo lento y ya luego le van metiendo velocidad. Bien amigos, ahora sí, como última recomendación, último ejercicio que les daré, van a hacer dedos contrarios. Básicamente es como el primer ejercicio, pero la única diferencia es que vamos a terminar en dedos contrarios. Si empezamos con la mano izquierda en el chiquito, vamos a terminar en el índice. Y si empezamos en el índice, vamos a terminar en el chiquito, ¿ok? Vamos a empezar haciéndolo juntos, por favor, los dos dedos. Vamos a empezar así, luego vamos a ir caminando poco a poco,
Si gustan ir pausando el video o irlo haciendo conmigo, hay que hacerlo. Vamos, ustedes pueden, amigos. Sigue practicando. ¿Por qué paras? Yo soy el maestro, tú dale. Yo te veo. Recuerda, si no puedes hacerlo rápido, hazlo lento, no te preocupes. Poco a poco te irá saliendo. No te estreses. Dale. Ok. Checa bien mis dedos. Si quieres verlos así, para que puedas tú checar el caminar de tus dedos, para que ya luego tú lo puedas hacer viéndote o sin ver. ¿Ok? Dale, bro. Tú puedes. Ok, banda, con esto terminamos el video de hoy. Espero les haya servido y ustedes sigan practicando. Que si no, sabré que si no practicaron, sigan calentando antes de hacer cualquier cosa. Y con esto terminamos. Yo soy César Paul, espero les haya gustado este video, les haya servido. Síganos en todas las redes sociales, en el canal C-Drive Channel. Estarán las redes aquí abajito en la descripción. Y esto es todo, amigos. Bye.